Espero que estén transitando bien la semana, que se preparen para un lindo finde. Piensen que este es el último fin de semana de invierno, ya estamos casi en plena primavera, así que disfruten. Bueno, a ver, permítanme que les voy a compartir un segundo mi pantallita, así nos ubicamos cómo vamos a ir avanzando a partir de hoy y en estos próximos encuentros. A propósito de esto que charlábamos las últimas semanas sobre temas de inteligencia artificial y esto, bueno, vamos a volver un poquito a la inteligencia humana. Ponele. Este, Cuando habíamos empezado esta segunda parte, vamos a ver dónde estamos parados. Cuando estábamos empezando esta segunda parte, esta parte final de nuestro ciclo, decíamos que había tres grandes aspectos o tres grandes capítulos que queríamos explorar. Uno que tenía que ver con todo lo que era la organización del trabajo. Estuvimos trabajando con el tema de, bueno, lo que es la estructuración en sí del negocio, lo que es el tema de los proyectos y la gestión de los proyectos. Incorporamos esta última parte sobre el uso de la tecnología y en particular, estas cosas que nos compartía Nicolás sobre temas de inteligencia artificial. Tenemos dos patitas más que vamos a desarrollar durante estas próximas reuniones, con lo cual vamos a estar redondeando el ciclo. Una de esas patas tiene que ver con las personas, ¿sí? Con lo que tiene que ver con dirigir a las personas, y la última pata tiene que ver con lo que es la generación de la innovación o los procesos de innovación en sí, algo, por supuesto, determinante para cualquier negocio, cualquiera sea el mercado en el cual compite. Pero en particular, hoy, la reunión próxima seguro, tal vez tomemos un pedacito después de alguna reunión posterior, vamos a empezar a hablar de todo lo que significa nuestra interacción con las personas, en particular en lo que significa dirigir el trabajo, esto que genéricamente llamamos hoy día el capital humano. A ver, permítanme hacer una primera aproximación. Uno muchas veces cuando habla de la dirección de las personas en el trabajo está pensando en empresas de determinada envergadura o en empresas que ya tienen un recorrido y que tienen una plantilla de empleados estable. Pero la verdad que, por lo menos en un montón de cosas que tienen que ver con esto, la mirada debería ser bastante más amplia. Inclusive aún a pesar de todas estas cuestiones que veníamos hablando sobre el tema de la automatización. Cualquiera que sea la dimensión de mi negocio y las características que él mismo tenga, aunque uno muchas veces sienta que se trata de un emprendimiento de uno, ¿sí? De una única persona, que es una cuestión individual. Yo hago mi trabajo, trato de... La verdad que siempre, nunca estamos trabajando solos. Siempre, en cualquier modelo de negocio, siempre estamos interactuando con otras personas. ¿Sí? Y no necesariamente empleados en el sentido literal del término o como habitualmente lo imaginamos. Nosotros interactuamos en muchos casos con socios, por supuesto que con empleados también, en el caso de que los tengamos. Interactuamos también a nivel personal con proveedores que pueden estar más o menos integrados en nuestra cadena de valor. Interactuamos con compradores, y no me estoy refiriendo necesariamente en este caso al consumidor final, ¿no? Sino que estamos hablando en general de los... Perdón, pero sí, digamos, algunos proyectos. Y te decía, interactuamos con compradores, y cuando usamos acá la expresión compradores, no nos estamos refiriendo específicamente al consumidor final, sino a todas aquellas otras personas u organizaciones que intervienen
en lo que puede ser la distribución de nuestros productos o el contacto. Claro, por supuesto, Merlín, esa es la idea de nuestros socios claves en según el modelo de negocio que tengamos. Interactuamos cada vez más con los que vamos a llamar nuestros asociados, ¿no? Hago esta diferenciación en las puntas de socio y asociado, en el sentido de que, bueno, cuando hablamos de socios, en este caso, le estamos dando toda la carga y toda la formalidad que el tema tiene, como al referirnos a aquellas personas que comparten hasta patrimonialmente nuestro negocio en términos de propiedad, de pertenencia, de trabajo cotidiano. Pero como seguramente a muchos de ustedes les pasará, les ha pasado o les pasará muy próximamente, nosotros también interactuamos con un montón de personas que en un determinado momento hacen determinadas cosas que tienen que ver con nuestro negocio o colaboran en determinados aspectos de nuestro negocio o en algunos aspectos, pero que no son ni patrimonialmente socios, ni son específicamente empleados, tampoco los podemos ubicar en una cadena de valor en términos de quienes me proveen de insumos o quienes me distribuyen, sino que son personas que pueden colaborar en forma más o menos directa en algunos aspectos del negocio y en otros no, o en algunas derivaciones del mismo o en otros no. Hoy por hoy, en las nuevas conformaciones empresariales, y sobre todo cuando se trata de emprendimientos, de proyectos, de organizaciones nacientes, es muy común la presencia de este tipo de figuras, ¿no? Es un poco como, si me permiten la idea, como si alguien dijera, bueno, ¿y nosotros qué somos? Y no sé lo que somos, trabajamos juntos, hacemos cosas juntos, tenemos un proyecto común, pero no tenemos ninguna ligazón formal ni nada que sugiera que en el tiempo vamos a seguir teniendo o cambiar esto. Esto es lo que genéricamente llamamos o vamos a identificar aquí en este mapita que estamos haciendo como asociados. Vuelvo a insistir en esto, ¿no? Si nosotros analizamos las tendencias que cada vez se manifiestan más, no solamente a nivel de emprendimientos o de pequeñas organizaciones, sino inclusive de grandes organizaciones, esta figura del asociado, del colaborador externo, del contrato que se van a ser cada vez más comunes, de hecho lo están siendo y son cada vez más extendidas. Hasta acá vamos bien, se comprende esta última idea, soy claro en esta última idea que les transmito. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, perfecto. Retomo entonces. Entonces, cualquiera sea estas figuras, ¿sí? Lo que está presente es una interacción humana. Y una interacción humana que va mucho más allá de lo que puede ser un aspecto contractual o los aspectos formales con los que ponemos de acuerdo. Porque en definitiva, más allá del rol que cumpla esa otra persona en cualquiera de estas categorías genéricas que hablábamos o de cualquier otra que se nos pudiese ocurrir, en definitiva, nosotros seguimos siendo, o por lo menos debemos aspirar a ser, el corazón del negocio, y en función de eso, también poder lograr aquello que uno siempre se propone cuando trabaja con otros, insisto, cualquiera sea el rol, que es que esas otras personas nos brindan lo mejor de sí mismas, ¿sí? Que independientemente de los beneficios materiales o tangibles que puedan obtener a partir de la interacción con nosotros y con nuestro emprendimiento, realmente estén comprometidas, se identifiquen, puedan llevar adelante en forma autónoma aquello que les proponemos. Y esto, vuelvo a insistir, más allá de los aspectos contractuales que en forma más o menos explícita podamos llegar a establecer con ellos, depende fundamentalmente de la interacción humana, de cómo construyamos esos vínculos y de la forma en que nos planteemos las relaciones con ellos. Y desde ese punto de vista, hay cuestiones que hacen al trabajo colectivo, o si lo quieren, al trabajo colaborativo,
cualquiera sea su forma, que están presentes y que debemos tener en cuenta porque desafían nuestro rol, no sé si llamarlo como líderes, como conductores de ese proyecto, de ese modelo de negocio, pero sí, como les decía recién, cuanto menos como corazón del mismo, ¿sí? Como protagonista esencial del mismo. Y dentro de todas esas cuestiones que tienen que ver con la interacción humana, que tienen que ver con la influencia sobre los otros, con el lograr que esos otros decididamente, como decíamos recién, se comprometan y den lo mejor de sí, hay tres cuestiones básicas que vamos a tratar de abordar en estas reuniones. Una de ellas tiene que ver con la motivación de las personas. Insisto, no importa cuál sea el tipo de vínculo, a mí lo que me interesa es que las personas que trabajan conmigo desde cualquier rol estén auténticamente motivadas. Ahora vamos a discutir un poco de qué se trata esto, ¿sí? Porque hoy nos vamos a concentrar fuertemente en esta historia de la motivación. Estén genuinamente motivadas por ese negocio, aunque algunos puedan tener un mayor nivel de involucración o no, pero que estén profundamente comprometidas con aquella parte que les corresponde. Y para esto hay una cuestión fundamental que es la motivación. Luego vamos a trabajar sobre lo que es la formación de un equipo, porque de nuevo, vuelvo a insistir, independientemente de cuestiones contractuales que son formales, no importa cuál sea el rol que se gire ahí adentro, nosotros cuando concentramos gente alrededor de un proyecto, lo que nos interesa seguramente, o porque nos debería interesar, es que realmente se funcione como un verdadero equipo con todo lo que eso implica, por lo cual le vamos a dedicar un capítulo especial a todo lo que tiene que ver con la formación de equipos. Y por supuesto, seguramente hoy nos vamos a introducir sobre el final un poquito en este tema, van a quedar cosas para terminar de cerrar en este segundo aspecto la semana próxima, y le vamos a dedicar un capítulo final de esta cuestión que metemos bajo este paraguas del capital humano a algo que invariablemente, si vamos a interactuar con otras personas, si adicionalmente vamos a apuntar realmente a formar un equipo, indefectiblemente se va a dar y va a formar parte de nuestra cotidianidad, que son los conflictos que se presentan entre las personas. Podríamos decir, conflictos que se plantean en cualquier ámbito entre los seres humanos. Por supuesto, lo vamos a enfocar prioritariamente desde el punto de vista de los espacios laborales, profesionales, de negocios. Entonces, vamos a construir, en definitiva, esta mirada sobre lo que es nuestro rol de emprendedores en la gestión del capital humano en torno a estos tres ejes: la motivación de las personas, la formación de equipos y la resolución o el abordaje de conflictos. ¿Está claro esto? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Qué les parece la agenda? Perfecto. ¿Qué les parece la agenda? ¿Está adecuada? ¿La Sí, sienten está bueno. cercana a Está vuestra? bueno, Sí, Mario. está bueno el tema de ver, no por algo puntual, pero está bueno ver el tema de la motivación. Bien, perfecto. Me Ahora, me intriga ver bien qué son las nuevas tendencias en base a eso. bueno, ok, en buena hora esto. No más prolegómenos entonces, y casi como a pedido del consumidor en este caso, vamos a hablar de motivación. Vamos a tratar de meternos en el tema de motivación. Les devuelvo la pelota. ¿Qué es la motivación para ustedes? ¿Quién tiene ganas de comentarme su mirada, su visión sobre esto? A ver, cuéntenme. César. Podría llegar a ser como un incentivo propio personal Ajá, a, a que nos dé fuerza para conseguir un objetivo. ok, perfecto. Perfecto, vale. Es una excelente aproximación, Víctor, me encantó. ¿Quién más quiere aportar algo? Motivación. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué les genera esta expresión? Yo creo Eh, que, o sea, va.
para mí es un poco varias cosas, no A ver. solamente, por ejemplo, bueno, lo económico puede ser algo, pero más que eso es como que generar y fomentar ¿cómo decir? Digamos, que los colaboradores puedan participar en la Ujú. generación de nuevos procesos o mejoras en los procesos, como que se le dé, últimamente ha mejorado todo eso en las empresas, Más o pero todavía, pero claro, pero todavía le falta, ¿viste? Como que darle menos. bola a todos, ¿no? Al operario, al jefe, al gerente, al director, que todos podamos sumar y bueno, y ser partícipe de ese crecimiento o ese proceso avanzado, ¿no? Que eso Sí. me parece a mí que genera mucho más, o sea, engagement con la empresa y te aportás valor a vos, ¿no? Por Y a la supuesto, empresa, por y a la supuesto, empresa de por sí. por supuesto. ¿Quién más quiere aportar algo sobre lo que significa para ustedes o cómo interpretan el tema motivación? Así ahora rescatamos, por supuesto, lo que nos decía Víctor, lo que decía recién Mario, y le vamos dando forma, pero primero cuéntenme si alguien quiere opinar algo más sobre esto, sobre qué es lo que significa la motivación, cómo lo interpretan. Ahora igual vamos a desmenuzar bien el fenómeno, pero sí, Meli, te escuchamos. Para mí es muy personal, pero para mí es física la motivación. Es decir, si no te resuena en algún espacio del cuerpo, no estás motivado. Es Ujú. como, tipo, cuando te enamorás, sentís algo, más allá de las ganas y de lo que uno pueda pensar. Para mí la motivación tiene como un fuego muy parecido. Por supuesto. A ver, no, vamos a ir desde lo más básico. Primero, está claro que cuando hablamos de motivación, hablamos de algo que tiene que ver fundamentalmente con lo emocional. ¿Sí? ¿Coincidimos en esto? ¿Sí o no? Sí, a la perfección. Sí, Sí. domina fundamentalmente lo emocional. No quiero ser demasiado latoso con esto, pero nosotros, los humanitos, como cualquier ser viviente, estamos programados, digamos, programados de fábrica para ahorrar energía. Permítanme que lo diga así. ¿Sí? Cuando esto es una cuestión de supervivencia, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo está preparado para ahorrar energía. Y esta cuestión de ahorrar energía, es más, lo podemos ver en cosas muy sencillas y cotidianas, aún después de cientos de miles de años de evolución. Les doy un ejemplo absolutamente estúpido. Ustedes, después de un buen almuerzo, ¿no les da sueñito? Sí, sí. Sí, ¿no? Después de una comida pesada, ¿les da sueñito? Pues soy Sí. sí, bueno, ¿por qué pasa eso? Precisamente por este mismo fenómeno que te decía recién. Nuestro cuerpo está preparado para ahorrar energía. Insisto, como el resto de los seres vivientes, cuando nuestro cuerpo hace, por ejemplo, que nos dé sueño después de una comida abundante, porque ese dormir, una siesta, ponele, o ese terminar de cenar y al ratito tengo ganas de irme a dormir, es una señal que nos manda nuestro cuerpo de ahorrar energía. Y esto viene desde de los mismos orígenes de la especie. Piensen que nuestros antepasados, ¿sí? Los primeros humanitos que poblaron el planeta, en un determinado momento, cuando se alimentaban o cuando satisfacían alguna necesidad biológica, no sabían cuándo iban a poder volver a repetir la satisfacción. Si no era que tenían su horario, ¿sí? De desayuno, almuerzo, merienda y cena. No, yo comía lo que recolectaba, lo que cazaba, lo que encontraba según distintas etapas de evolución y en función de eso no sé cuándo voy a volver a comer. Con lo cual mi cuerpo me dice, descansa para ahorrar la mayor cantidad de energías posible. Es una cuestión fisiológica básica.
se comprende la idea, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto, Fernando. ¿Sí? Bien, magnífico. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Aún a pesar de los cientos de miles de años de evolución, estos reflejos siguen estando. Y siguen estando de una manera casi inconsciente. Y lo que ocurre con esto es que todos tendemos, algunos con mayor tendencia que otros, porque esto ya después depende del carácter de cada uno, de su historia de vida, a todos nos cuesta, lo pongo entre comillas para que se entienda que es algo más amplio, a todos nos cuesta movernos. Movernos no me refiero en este caso necesariamente a lo físico, ¿sí? Estoy refiriendo precisamente a lo emocional. A todos nos cuesta corrernos de una determinada situación que ocupamos, ¿sí? Porque está esa restricción de nos va a consumir energía. Es una autorrepresión que por lo general nos establecemos. Desde el campo de la psicología o desde el campo de las ciencias del comportamiento, esto es lo que habitualmente llamamos la zona de confort. Seguramente debemos haber escuchado muchas veces esta expresión. Y la zona de confort, te la plantees en el terreno que te la plantees, lo que nos dice es, bueno, quédate como estás. ¿Sí? Es como una vocecita interna que nos dice, quédate como estás. Porque romper esa inercia cuesta, consume energía. E insisto, no lo pensemos exclusivamente desde lo físico, pensémoslo fundamentalmente desde lo emocional. ¿Sí? Que lo emocional consume muchísima más energía que lo físico. Entonces nuestro cerebrito, nuestra cabecita nos dice, quédate como estás. Aún inclusive a pesar de las pequeñas insatisfacciones, vamos a llamarlo así, que podemos llegar a sentir. Estoy incómodo en determinada situación, pero como que hay una vocecita interna que me dice, no te muevas mucho, ya va a pasar, ¿sí? Aunque no lo diga de esta forma. ¿Se entiende, lo ven reflejado esto que les digo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, por supuesto, llega un determinado momento en que esa incomodidad, vamos a seguirlo llamando así por ahora, se hace extrema y nos decidimos a movernos, ¿sí? A movernos emocionalmente hablando. Implica tomar decisiones, implica por ahí abandonar determinados espacios. Esto ocurre en absolutamente todos los terrenos, ¿no? Puede pasar cuando una persona está incómoda en su trabajo, pero no se anima a renunciar. Cuando una persona tiene ganas de poner adelante un determinado proyecto, pero como que le falta ese impulso inicial. Ocurre en nuestras relaciones cotidianas, ¿sí? Cuando una persona se siente incómoda en el marco de una relación, pero no se termina de animar a cortarla. Y parecen cosas muy distintas estos ejemplos que les doy, pero todos tienen la misma raíz. La zona de confort, ese impulso natural a mantener el statu quo. Hasta ahí vamos, hasta ahí me siguen. ¿Qué pasa? En un determinado momento, por supuesto, porque si no estaríamos en permanente crisis, porque el proceso natural, como yo les digo, esas incomodidades, nada se soluciona solo, ¿sí? Esas incomodidades van creciendo y en un determinado momento desatan aquello que llamamos las situaciones de crisis, donde la propia realidad nos empuja afuera de nuestra zona de confort. Pero más allá de estas situaciones que son extremas, nosotros movemos, ¿sí? Nos movemos a partir precisamente de algo que llamamos incentivos, ¿sí? Hay un impulso que puede provenir externamente o que puede provenir de nuestro propio interior, que antes de que se generen esas situaciones de crisis nos dicen, che, flaco,
Ya está, ya fue, movete. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos la motivación. La propia palabra motivación, que en su etimología viene del latín, significa esto, moverse. ¿Sí? Motivar es moverse. ¿Moverse en qué sentido? Salir de una situación en la que estoy y comprometer un determinado esfuerzo para alcanzar una situación distinta a partir de una expectativa de que en esa nueva situación voy a estar mejor de lo que estoy. Este es el proceso motivacional. Yo estoy en una zona de comodidad, mi voz interior, por un lado, me dice que no agite, que mantenga el statu quo, que mantenga esa zona de confort, pero por otro lado aparece una voz, otra voz interior que me dice, no, flaco, movete, podés estar mejor de lo que estás. Más allá de cómo se traduzca, ese podés estar mejor de cómo estás se convierte en un incentivo y a partir de ahí me muevo, rompo la inercia, rompo ese status quo. Y me comprometo, vuelvo a insistir, emocionalmente por llegar a esa nueva zona o ese nuevo lugar al cual aspiro. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Esa es la motivación. La motivación como fenómeno, ahora lo vamos a analizar un poquito, la motivación es un fenómeno claramente interior que tiene que ver con cada uno. Y ahora vamos a analizar, porque cuando uno dice, che, Víctor, te voy a motivar, es casi presuntuoso. La motivación es de Víctor, ¿sí? La motivación es el fuego interior de Víctor. Lo más que yo puedo hacer es generar incentivos, ¿sí? Para generar incentivos hay una cuestión fundamental. Yo tengo que conocer a Víctor y entender sus expectativas y entender la forma en la que se percibe a sí mismo y entender sus necesidades. Ahora vamos a desmenuzar bien el porqué, pero tomen esta primera idea. No se puede motivar a desconocidos, ¿sí? Porque la motivación siempre es un fenómeno individual y subjetivo de cada uno. Entonces, cuando más yo conozca a la otra persona en su dimensión emocional, mejores incentivos voy a poder generar para su motivación. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Vamos hasta acá. Algunas de estas expresiones, Perfecto. algunas de estas palabras que fuimos mencionando, ¿sí? Las vamos a recuperar enseguida, porque son las que nos van a permitir edificar una idea más acabada de esta historia de la motivación. Permítanme que vuelva, ¿sí? Entonces a la línea principal, hecha esta primera motivación, esta primera aproximación. Esto que les acabo de contar, de la zona de confort, de las expectativas, del compromiso emocional, de los incentivos, ¿sí? Es entender la naturaleza de la motivación. La motivación es un estado emocional interior de cada uno que se activa mediante incentivos, ¿sí? No hay persona, salvo que sea una persona clínicamente deprimida, pongo esto y destaco lo de clínicamente, ¿sí? No es hoy estoy down, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? O no me siento mal, o estoy triste. No, estamos hablando de una persona con una patología psicológica concreta, ¿sí? Cuando una persona está deprimida, en el sentido clínico, es decir, que ya se han alterado sus balances hormonales, ¿sí? Este tipo de cosas, bueno, ahí sí podemos decir que ya no es simplemente una relación de emociones incentivos, ¿sí? Que hay algo mucho más heavy detrás y que obviamente debe abordarse de otra manera.
Pero a priori, salvo estos casos puntuales que estamos señalando, también otra cosa que podemos decir es que no hay persona que sea inmotivable. ¿Sí? Todas las personas pueden ser motivadas, o dicho mucho mejor a partir de esto, todas las personas pueden ser receptivas a determinado tipo de incentivos. Lo que tenemos que tener claro, y si bien recién lo esbozaba, permítanme que lo refuerce, es que los incentivos adecuados para una determinada persona no son los que a mí se me ocurren que pueden ser los incentivos adecuados, son los que esa persona necesita. ¿Sí? Recién hablábamos, y no existen incentivos universales. ¿Sí? No existen cosas que sirvan para todos. Muchas veces, si vamos a hablar de la motivación en el ámbito laboral, y sobre todo en este caso en organizaciones grandes, donde trabajan mucho, hay algo que uno a veces no puede evitar cuando establece sistemas de premios, de incentivos, de recompensas, que es, de alguna manera, establecer una base, ¿sí? Pero la verdad que no tiene otra forma de hacerlo por una cuestión cuantitativa de cantidad de personas, pero la verdad es que ese tipo de modelos no son los más efectivos. No sirve que yo establezca, insisto, si yo empleo a 500 personas, no voy a poder nunca entrar en el mundo de interior de cada uno, voy a tardar mucho tiempo y ya va a ser inefectivo como para poder diseñar, ¿sí?, el modelo de incentivos adecuado. Pero si yo trabajo con 5, 6 personas, 10 personas, yo tengo que comprometerme a tratar de generar el modelo de incentivos personalizado para cada una de ellas, porque esto es lo que realmente me va a ser realmente efectivo, lo que me va a ser más efectivo. ¿Acabamos? ¿Acá estamos bien? Sí, sí. Bien. También lo que tenemos que entender es que la motivación es un proceso cíclico. Ahora sí, si quieren, vamos a aquello que llamamos estados de ánimo y mirémonos a nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros no estamos todos los días exactamente igual de pilas, ¿no? Hay días que estamos más enganchados, hay días que estamos menos enganchados, hay días que tenemos más ímpetu o más iniciativa para lo que hacemos, hay días que tenemos menos. ¿Sí? Esto es normal, es esperable. Pero adicionalmente, a propósito de esto que decíamos, de que la motivación es un proceso cíclico, también hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta. ¿Nunca les pasó que cuando quieren alcanzar algo, cuando quieren obtener un determinado logro, quieren cumplir con una determinada meta, algo que han anhelado mucho, una vez que lo alcanzan, tipo como que sienten que se desinflan un poquito? ¿Les pasa? ¿Les ha pasado? Sí, Decididamente, ¿no? Decididamente. Por supuesto, bueno, esto es absolutamente normal. Y esto es uno de los elementos que hace que eso que llamamos motivación sea un proceso cíclico. Una vez que uno alcanzó la recompensa, naturalmente la motivación decae. ¿Y cómo se regenera? A partir de otra recompensa, de otro objetivo, de otra expectativa. ¿Hasta acá me siguen? Y ahí es donde... Perdón, ¿hasta acá me siguieron todos? ¿Está claro esto que acabo de decir? Es importante que lo tengamos sí. presente. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y ahí me voy a encontrar también con otra cuestión, que es que el mismo incentivo repetido en el tiempo cada vez genera menor efecto. ¿Escucharon lo que les dije? Te lo repito. El mismo incentivo repetido en el tiempo cada vez genera menor efecto en materia de satisfacción.
¿Qué piensan de esto que les digo? ¿Cómo lo sienten? ¿Es así? ¿No es así? Y ahí lo dicen con respecto a los aumentos de sueldo, que uno, Por no sé, supuesto. te dan un aumento de sueldo y buenísimo el primer mes, pero el tercer mes ya es como que es más de lo mismo. Como que no Eso, es significativo, claro, ¿no? ya, como digo yo, El cambio. ya te lo gastaste, ¿sí? Ya lo incorporaste. Ese es el problema que tienen los incentivos que son exclusivamente monetarios, ¿sí? A ver, no hay que descartar ni menospreciar lo que significa el incentivo monetario porque tiene una gran ventaja a favor, que es que el efecto, esto es como cuando te estás dolorido por algo y te dicen, no, bueno, para, en lugar de tomarte un analgésico, te doy un inyectable, ¿sí? ¿Por qué? Porque te hace efecto más rápido, porque es más potente, etcétera, etcétera. Bueno, con el incentivo monetario es lo mismo que si te dieran un analgésico inyectable. El efecto va a ser mucho más inmediato, va a ser mucho más inmediato, por lo menos en una sociedad como la nuestra, una sociedad contemporánea, el efecto va a ser mucho más inmediato que otro tipo de incentivos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? De la misma manera, y esto que decía Mario es así, de la misma manera que el efecto es más rápido, también es cierto que el acostumbramiento, permítanme que siga jugando con esta metáfora de los remedios o los analgésicos, también es cierto que el acostumbramiento es mucho más rápido también. En palabras propias de Mario y absolutamente realista, ¿no? Vos tenés un laburo donde cobras un sueldo, aumentan el sueldo el primer mes y decís, boludo, qué bueno. Ya el segundo mes está un poquito más neteado. El tercer mes ya te olvidaste de ese tipo de cuestiones. Ya el efecto se fue. Te vuelven a aumentar el sueldo. Primero, no hay forma de sostener, ¿no? Para cualquier empresa, aún para las más grandes del mundo, no hay forma de sostener en el tiempo un permanente incremento de la compensación monetaria. Pero aunque así fuere, aunque nos encontramos con una empresa con recursos ilimitados, ¿sí? Como digo esto como fantasía, ¿sí? Aunque nos encontramos, No se busca eso, no se busca eso tampoco, ¿no? no, seguro, pero insisto, Mario, no se busca porque no es factible. Digo, no, bueno, pero digo no para tener una respuesta, sino para pensar, digo, como que no, en el mundo en general, como que no, yendo también a un poco esto de la motivación, como que Mm, no, las empresas como que no dicen, ah, bueno, mirá, Mario está haciendo su laburo, que yo lo voy a investigar en el sentido de a ver cuál es su motivación y así con todos. mm. No, es como que no hay un... Lo que pasa Es que, como, bueno, si Mario está mal, lo he hecho, o se va a sí, renunciar, no, o que haga el tal laburo y cual, tal después, cual, ¿no? Como tal que no cual. hay un... Lo que pasa que ahí ocurren dos cosas, depende por supuesto de la empresa, pero fundamentalmente depende del tamaño. Esto no, cuando uno a veces dice la empresa, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, pero cuando hablamos de la empresa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la empresa? Hablamos de la estructura de la empresa, de sus áreas, sus departamentos, porque esto es medio demasiado abstracto. Yo no sería tan drástico en decir a la empresa como totalidad no le interesa o no se calienta por esto, sino yo diría, la empresa puede tener determinadas políticas, puede incentivar determinadas culturas, pero esto en definitiva lo lleva adelante cada persona. Si hablamos de una empresa grande y si hablamos de los mandos, esto es responsabilidad de los mandos medios, esto es responsabilidad de los tipos que están al frente de cada equipo, ¿sí? Si yo formo parte de una estructura, de una empresa grande y dirijo un departamento, un área, un sector, un equipo de trabajo, donde, como decíamos recién, por ahí laburan 7, 8, 9 personas, la responsabilidad de personalizar los incentivos es mía, no tiene que ver con una política empresaria. La política empresaria puede establecer un marco de referencia general que, como decíamos, va a tener un impacto dispar, un impacto desparejo. Pero la idea de lo que podríamos decir, la personalización, la customización, es responsabilidad primaria del responsable de cada equipo de trabajo. Lo que pasa lo que pasa es que sí es cierto que muchas veces las empresas no se ocupan adecuadamente de
lograr o de formar de determinada manera sus mandos medios como para que asuman esta responsabilidad. No sé si soy claro, Mario, en esto que te digo. ¿Se comprende a qué apunto? Sí, sí. ¿Sí? Después, como todo, algunos lo hacen bien, pero cuando me dicen, no, lo que pasa es que cuando me dicen la empresa, en mi empresa, me pasa muchas veces, ¿no? Insisto, con organizaciones más grandes. Cuando me dicen, no, porque en mi empresa no se preocupan por esto. Y digo, no, pará. Puede ser que tu empresa se preocupe más o menos por esto, pero el que no te ocupas de esto sos vos respecto de tu equipo, ante todo. Después discutimos cuáles son las políticas de la empresa, ¿sí? Pero ante todo es una responsabilidad ineludible. Era una empresa pequeña, ¿sí? Una pyme, en el startup, ¿sí? De un emprendimiento, en esto que decíamos recién, esa red, ¿sí? Esa red mezclada de algún empleado, algún socio, algunos asociados, proveedores más involucrados en esa mini red que habitualmente se forma en torno a un proyecto nuevo de negocios. Decididamente no hay una responsabilidad eludible en este aspecto, ¿no? Aquel que, como decíamos, está al frente del emprendimiento y tiene que ocuparse de este tipo de cosas. Volviendo y redondeando el tema del dinero en sí mismo, primero hay tres cuestiones acá. Primero, la que ya le decíamos, el marco general, que es que, por supuesto, cualquier incentivo que se va repitiendo siempre igual a lo largo del tiempo, va perdiendo paulatinamente su efecto. Eso, por supuesto. Segundo, que, como les decía, los incentivos monetarios tienen la ventaja de tener un efecto inmediato, pero que muy rápidamente generan todavía acostumbramiento mucho más rápido que otros. Y adicionalmente, desde un punto de vista de la factibilidad, es imposible sostenerlos en el tiempo. Y aunque fuera posible, vuelvo a esto que les decía, ¿no? Que partiéramos de la fantasía de que existe una empresa, ¿sí? O de que existe una persona con recursos absolutos que pretende permanentemente mantener, ¿sí? Los incentivos de su red. Vamos a hablar de ahora en más de red, mantener los incentivos de su red a partir de un elemento económico. También es cierto, de nuevo, llevado al extremo, también es cierto que las personas en un determinado momento alcanzan todas un determinado nivel de satisfacción respecto de lo material y a partir de eso ese nivel no se mueve más, ¿sí? Esto por supuesto depende de cada uno porque no todos tienen la misma ambición, por decirlo de alguna manera, ¿no? La misma ambición o las mismas expectativas en materia de crecimiento económico, disfrute materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas personas son más ambiciosas que otras, pero la verdad que todas en un determinado momento, todas en un determinado momento terminan alcanzando su techo, ¿sí? Este, algunos de esos techos por ahí a nosotros en nuestra condición cotidiana, qué sé yo, nos resultan inalcanzables o nos puede resultar, insisto, que tan materialista, dicho en el buen sentido, puede hacer cada uno, nos puede parecer como un horizonte soñado, y claro, pero llega un determinado momento que también te llega un momento y dices, bueno, ya está, ¿y ahora qué? ¿Sí? Insisto, con los mambos y los egos de cada uno, ¿sí? Siempre el crecimiento material tiene un límite. ¿Sí? Ok, me quiero comprar un departamento. Bueno, ¿y después qué? Me quiero comprar otro. ¿Y después qué? Me quiero comprar otro. ¿Y después qué? Me quiero comprar otro. Y de nuevo vuelve lo mismo. El quinto departamento que te compraste, ¿te da la misma satisfacción que el primero? Les pregunto a ustedes. Poner el quinto departamento, el quinto auto, el quinto par de zapatos, ponele el sesgo material que quiera. ¿Te da la misma satisfacción que el primero? Les pregunto. No, no. Coincidimos que no, ¿no? Después alguno puede tener su sesgo, pero va por otro lado, ¿no? Entonces está el tipo que te dice, no, mirá, entonces como gente conozco, no, sí, a mí sí porque yo soy, no sé, coleccionista de autos antiguos,
o soy coleccionista de autos deportivos, y ahí empieza a jugar otro tipo de cuestiones. Pero lo que es el bien en sí mismo, en su funcionalidad, en su uso, responde a un principio, no quiero complicarlos con esto, responde a un principio básico de la economía que es lo que habitualmente se llama la marginalidad, ¿sí? La marginalidad en términos económicos, que no es la misma lectura que la marginalidad en términos sociales, ¿no? Es la utilidad marginal o el costo marginal. Cada vez, ¿sí?, el nivel de aporte de las unidades adicionales va generando una satisfacción menor. Mírenlo desde el punto de vista que quieran, ¿sí? Mírenlo, como les digo, desde el auto de colección, desde la propiedad inmobiliaria, la ropa o la porción de pizza, ¿sí? La quinta porción de pizza, por más que esté hambriento, la quinta porción de pizza que me comí no me da la misma satisfacción que la primera porción que probé. ¿Estamos de acuerdo en esto? Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces, a propósito nuevamente del tema del conocimiento individual de cada uno y este tipo de cosas, siempre el tema de la motivación es un tema complejo. Después igual vamos a pensar un poquito en cómo darle alguna vuelta de tuerca a esto. Es un tema complejo porque siempre vamos a estar, al momento de tratar de generar incentivos para otros, siempre vamos a estar inmersos en este proceso cíclico del que hablamos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay determinados conceptos críticos que yo tengo que tener en cuenta. Algunos los fuimos mencionando, igual ahora vamos a repasarlos, que conforman lo que podríamos decir algo así como una lectura general o una mirada integral de lo que es el proceso de motivación. Algunos de ustedes que han tenido oportunidad tal vez de desarrollar algunos procesos educativos formales, sobre todo en áreas vinculadas a la empresa y los negocios, tal vez hayan visto en algún momento determinadas cuestiones que tienen que ver con las llamadas teorías sobre la motivación. Lo primero que les debo decir a aquellos que tienen en la cabeza o que les da vuelta es, primero, que están muy buenas las teorías de la motivación, pero que en modo alguno se las puede ver como cuestiones contradictorias, sino que, como suele suceder con estas cosas, uno tiene que ir tomando, ¿sí?, aspectos interesantes de cada una de ellas que hacen realmente al entendimiento del comportamiento humano y tratar, como vamos por lo menos a intentar hacerlo nosotros, construir una mirada práctica y lo más integral posible respecto de esto. Entonces, lo primero, ¿sí?, que el primer concepto que tenemos aquí, cuando hablamos de este fenómeno de la motivación y de entender la motivación, es el concepto de necesidad. ¿Eh? Lo primero, y vuelvo a la idea de la personalización y vuelvo a la idea de la mirada sobre la subjetividad de cada uno, es la idea de la necesidad. Recuerden cómo arrancamos en esto. Yo no me quiero mover porque necesito ahorrar energía. ¿Cuándo me muevo? Cuando siento una necesidad. Esto es lo más elemental. ¿No es así? Si yo quiero que alguien haga algo, si yo quiero que alguien se comprometa con algo, el tipo de incentivo que tengo que generar es el incentivo, y cuando hablamos de incentivo hablamos de la expectativa de recompensa, ¿sí? El tipo de recompensa, el tipo de incentivo, lo que yo tengo que generar tiene que ser algo que conecte directamente con una necesidad de esa persona. ¿Hasta acá me siguen? ¿Soy claro en esta idea? ¿Cuál es el problema de esto? Sí, me permiten que lo llame problema. ¿Cuál es la cuestión de esto? Que la idea de la necesidad, aunque a veces, salvo las cuestiones obvias, ¿no? Me estoy muriendo de hambre, me estoy muriendo de sed,
Pero fuera de lo que son las cuestiones básicas, la idea de las necesidades, y ahí vamos a el segundo concepto, la idea de las necesidades humanas fundamentalmente es una cuestión de percepción o de autopercepción. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que por más que a veces nos parecen que hay cosas obvias, lo que para vos puede ser necesario, para mí no lo es. Aunque tal vez estemos en la misma situación, aunque tal vez tengamos perfiles socioeconómicos, demográficos similares, hay una cuestión de cómo interpreta cada uno su momento, su situación, y también cuál es el tipo de satisfacción que busca a partir de esa recompensa. ¿Qué les quiero decir con esto? Hipótesis, punto de partida. Hay personas que en un determinado momento, como yo les decía, puede parecer que tienen el mismo nivel socioeconómico. Voy a poner un ejemplo en dinero, ¿sí? Porque es más fácil de ver, pero lo podemos poner para cualquier cosa. Para cualquier tipo de incentivo. Hay personas que por ahí nos parece que están en un determinado nivel parecido, porque tienen el mismo tipo de perfil socioeconómico, porque tienen la misma edad, porque tienen la misma formación, porque cultivan los mismos círculos sociales, y nos parece que puede servir, ¿sí?, el mismo incentivo para ambas, pero esas personas tienen una percepción distinta de sí mismos. ¿Sí? Entonces, supongamos, ¿sí?, que decimos, bueno, a ver, mira, no sé, hipótesis, ¿sí? No sé, Mario y yo somos re parecidos, en el caso que lo fueran, ¿no? Tenemos más o menos el mismo nivel, nos movemos en los mismos círculos, etcétera, etcétera. Por ahí vos para mí me decís, che, ¿te interesaría ganarte $1000? Por poner un número, ¿no? Y yo te digo, sí, boludo, vamos para adelante. Me cambia la vida, me sirve, me re gusta. Y por ahí, a un tipo que parece ser exactamente igual, en este caso, hipótesis, Mario, che, Mario, ¿qué te parece? Si haces esto y te doy $1000, ¿te jugás? Y por ahí no me lo dice explícitamente, pero es, qué sé yo, y depende, por ahí sí, por ahí no. Y estamos hablando de personas que a priori nos parecen parecidas y estamos hablando del mismo tipo de incentivos, pero no a todos les pega igual. ¿Por qué? Porque no todos se perciben a sí mismos de la misma manera, aunque tengan perfiles sociales parecidos. ¿Se entiende esto que les digo? ¿Me siguieron? Perfecto. ¿Me siguieron todos hasta acá? ¿Estamos todos hasta acá? ¿Sí? ¿Siguieron todos hasta acá? ¿Está claro esto último que les dije? Excelente. ¿Sí? Bien, ok, perfecto, perfecto. Nuevamente reforzamos la idea, ¿sí?, reforzamos la idea de cada persona tiene un mundo interior y sobre todo cuando hablamos de cuestiones materiales, la percepción de necesidades de cada persona puede ser muy distinta, ¿sí? Y nos podemos llevar grandes chascos en cosas que presuponemos, ¿no? Como a todo el mundo le va a gustar que le regale, no sé, un lindo perfume, porque a todas las personas les gusta que les regalen un lindo perfume. No, mira, la verdad que no es así. Hay un montón de personas que les resulta indiferente que les regalen un perfume. Todas las personas quieren, no sé, si lo llevas a otro nivel, tener un mejor auto. Mentira. Hay un montón de personas que no quieren tener un mejor auto, están conformes con el auto que tienen, porque no les interesa tener un mejor auto. ¿Sí? No, porque si yo le pago a estas personas o les doy un bono para que se tomen un día de spa, qué sé yo, les va a encantar. No, hay personas que les va a romper las pelotas ir a un día de spa, o les va a resultar indiferente.
No, bueno, a ver, vamos a generar, vamos a salir con todo, vamos a hacer un viaje de placer en un crucero, qué sé yo. ¿Sabes qué? Hay personas que les rompe las bolas viajar. Entonces, no podemos partir de estos supuestos, porque la idea de necesidad es algo absolutamente subjetivo. Lo que es necesario, ¿sí? Lo que es necesario para uno, no necesariamente es necesario para otro, aunque esas personas puedan tener un perfil social que nos parezca similar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá me siguieron? Sí. ¿Sí? Espectacular. Bien. Esto en lo que hace a los incentivos materiales. No en forma idéntica, pero con algunos puntos de contacto, podríamos hacer algún análisis respecto de lo que son los incentivos no materiales. ¿Sí? Como decir, a todas las personas les gustan que los mimen, a todas las personas les gusta que los reconozcan. Todas las personas quieren tener un sentido de logro en lo que hacen. No necesariamente, no necesariamente. Hay personas que sencillamente les resultan también indiferentes este tipo de cuestiones o sus necesidades emocionales, que son decididamente las más fuertes en torno a todo esto, están planteadas de distinta manera. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Les voy a dar un ejemplo y voy a citar una teoría. Hay un psicólogo canadiense que se llamaba David McClelland, no importa el nombre, es anecdótico, sí, un poco cuál era su mirada, que personalmente me parece muy acertada, sobre lo que tiene que ver, a propósito de las motivaciones humanas, esta cuestión de las, llamémosle, necesidades emocionales. ¿Qué decía, este hombre McClelland? McClelland lo que decía era que, en definitiva, en términos de rasgos de carácter, recuerden lo que en su momento decíamos cuando hablábamos de lo que significaba el carácter de una persona, existen tres grandes tipos de caracteres en materia de necesidades emocionales, que adicionalmente no son fijos, porque a lo largo de la vida de una persona o en distintas etapas de la vida de una persona pueden ir transformándose. ¿Cuáles son estos tres tipos de caracteres en materia de necesidades o cuáles son estos tipos de necesidades, insisto, en el plano emocional? Básicamente hay personas en las cuales lo que prima o lo que las domina son lo que llamamos las necesidades de logro. ¿Qué será esto de las necesidades de logro? ¿Qué les parece? ¿Cómo interpretan ustedes esta expresión? A ver, vamos a tratar de deducirla entre todos. ¿Qué será esto de las necesidades de logro? ¿Qué se les ocurre? Como Cuéntenme. de cumplir metas. Ajá, exactamente. Hay personas que las moviliza fundamentalmente el poder, como bien decís vos, poder cumplir una meta, el sentido del desafío, el ponerse a prueba a sí mismas, el yo puedo, me moviliza esto porque siento que voy a lograr algo que me interesa por mí, no por el resto. ¿Sí? Hay personas en las cuales lo que lo domina ante todo es el sentido del logro. ¿Sí? El propio desafío personal, el yo puedo hacerlo. Sí, me interesa cumplir con este objetivo, quiero alcanzar esta meta. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, lo hago por mí. No me interesa el resto. Seguramente, probablemente conozcan o se hayan cruzado con personas así, ¿no? Todos en alguna etapa, por otra parte, todos en alguna etapa de nuestras vidas atravesamos esto. A propósito, necesito ponerme a prueba a mí mismo. ¿Les suena, les resulta familiar esta idea? Sí. Sí,
Sí, por supuesto, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Hay otras personas, o esas mismas personas, tal vez en otros momentos de su vida, lo que necesitan fundamentalmente es lo que llamamos las necesidades de reconocimiento. ¿Qué significa esto? Necesito que los otros me reconozcan mi talento, mis habilidades, mis logros, ¿sí? Necesito ser reconocido por el entorno social en el cual me muevo. Necesito que me alaben, necesito que me admiren, necesito que me mimen, pónganle la categoría que quieran. Hay personas cuya principal necesidad emocional no viene de su propio interior, de sus desafíos, sino que se siente validada a partir de la mirada de los otros. Y esto no es ni bueno ni malo, ¿eh? Es. Y también en muchas etapas de la vida de una persona se atraviesan momentos de este tipo. Che, flaco, necesito que me reconozcan lo que hago. Piénsenlo en este sentido, porque esto no lo interpreten con que como podría emprenderse de vivo pendiente de lo que digan los demás y en función de eso acomodo mi vida. No, no, no. Llévenlo a un plano todavía mucho más simple. Necesito que me reconozcan lo que hago. ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna vez esto? O por defecto, ¿no? Che, me mato y nadie me reconoce nada. ¿Lo han sentido esto en cualquier ámbito? Profe, sí, cuando uno trabaja en relación de dependencia, Ujú. Sí, sucede eso, que a veces usted, o sea, hace el trabajo y entonces como que no es reconocido. sí, por supuesto. Desde ya, Merlín, y no solamente, te diría, en el aspecto laboral, y en esto no es necesario que hagamos confesiones masivas, pero tal vez en otros ámbitos sociales o en estos espacios sienten que las personas sienten que no son reconocidas. Yo a veces, muchas veces, he escuchado, es decir, ¿quién no ha escuchado alguna vez? Lo vamos a poner de esta manera, no tenemos pintoresco. ¿Quién no ha escuchado alguna vez el lamento de alguna madre, de alguna abuela, de alguna tía, de en esta casa nadie te reconoce nada? Lo han escuchado alguna vez, ¿no? Seamos honestos, lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Ni siquiera nos pongamos como protagonistas. ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Decididamente, claro que sí, Merlín, decididamente. Ven, hay personas o hay momentos, ¿sí?, de la vida de una persona donde está presente esa necesidad de reconocimiento. De nuevo, ahí ya tenemos dos caracteres distintos, ¿no? Es decir, por un lado está el tipo que dice, mira, a mí que me lo reconozcan o no me reconozcan, me importa trepito, yo las cosas las hago por mí. Pero también está el tipo que dice, che, flaco, me estoy matando, reconózcanme un poco lo que hago. Y ambas posturas son totalmente válidas. ¿No es así? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Sí. Decididamente, ¿no? Claro que sí, Meli. Ahora bien, también tenemos, en términos siempre de necesidades emocionales, también tenemos un tercer carácter. Un tercer carácter que es aquella persona para la cual lo más importante o lo más beneficioso o lo que la hace sentir mejor en un determinado momento es aquello que llamamos su autonomía, su sentido de libertad e inclusive su capacidad para influir sobre las otras. Nuevamente, vamos a llevarlo a un terreno muy simple. ¿Alguna vez sintieron o estuvieron en contacto con personas o conocen personas que lo que te transmiten es, mira, flaco, vos querés que yo esté bien? No me jodas, no me jodas, no me rompas las pelotas, no me estés encima. Leo la expresión de, qué feliz que sería si pudiese hacer lo que se me cante. ¿Alguna vez sintieron esto? ¿Conocen personas que sientan esto, que se expresen de esta manera? ¿Sí o no? Sí, sí. Por supuesto. Es más, si quieren, Sí.
Si quieren, yo me pongo como modelo. Para mí lo más importante en la vida es que no me rompan las pelotas. Te la dijo así sencilla, a todo nivel, ¿sí? En todo espacio. Bueno, es un rasgo particular de mi carácter, como pueden ser otros. A lo largo de la vida, inclusive, una persona, y cuando digo a lo largo de la vida, y digo también a lo largo o en el desarrollo de un trabajo, si se trata, como decía Merlín recién, de un trabajo dentro de una organización, de un trabajo más o menos estable en una organización, a lo largo de nuestros propios negocios, del desarrollo de nuestra propia empresa, vamos atravesando estos distintos momentos, ¿sí? Tal vez, no digo en particular para cada uno de nosotros, pero tal vez para muchas personas, el hecho de crear un nuevo negocio, poner en marcha un emprendimiento, bancar todo el startup, poder consolidarlo, su principal motivación en muchos casos es el mismo sentido de desafío de decir yo puedo, yo lo logré, yo lo alcancé, y esto ha movilizado y sigue movilizando infinidad de iniciativas como las que muchos de nosotros pergeñamos. Tal vez esa misma persona, en otro momento, dice, bueno, ya está, flaco, sí, ya sé que yo lo puedo lograr, ya sé que lo puedo hacer, ahora reconózcanmelo, ¿sí? Denme el lugar que me merezco, en el espacio que sea. Y es la misma persona, simplemente cambió la etapa. Y va a llegar un determinado momento donde probablemente esa misma persona en otra etapa lo que va a buscar es decir, no, mira, la verdad que yo ya sé que puedo, ya estoy podrido de que me reconozcan todo el mundo, qué sé yo. Bueno, ahora lo que quiero es que no me jodan. Quiero hacer la mía, sentirme que me manejo con absoluta autonomía, no estar condicionado por nada. Y es la misma persona. ¿Sí? Es decir, hay personas en las cuales una de estas características que decíamos es dominante, pero inclusive también hay muchas personas que a lo largo de su vida o en distintas etapas van cambiando esta demanda emocional. Y esto, por supuesto, que también condiciona, ¿sí?, su sentido de necesidad y, en consecuencia, la forma en la que se ven a sí mismos. ¿Hasta acá? ¿Está claro esto? De cómo funciona esta historia de la motivación, tanto en términos de los incentivos materiales como de los incentivos emocionales. Hasta acá vamos bien, quedó claro esto hasta aquí. Sí, sí, todo Vamos bien. perfecto. ¿Sí? ¿Estamos todos bien con esto? Bueno, Sí, señor. permítanme que avance entonces un poquito más en un par de conceptos. Por supuesto que, ya sea desde el punto de vista del logro, desde el punto de vista del reconocimiento, de la autonomía, están en juego lo que son las expectativas de una persona, ¿sí?, más allá de cómo percibe sus necesidades, que eran los primeros dos conceptos. Si pasamos al segundo, a los segundos dos conceptos que estamos mencionando, el tema de expectativas y de las metas, también hay un elemento importante a considerar en materia de los incentivos. Es muy común decir, y es cierto, y en muchos aspectos genera un impacto, de que está bueno establecerle objetivos, establecerles metas a las personas porque esto las moviliza, ¿sí? Lo que se dice habitualmente cuando hablamos de una persona orientada a metas, orientada a objetivos, y donde el hecho, en buena parte por lo que decíamos recién, el hecho de establecerle un objetivo para alguien, el hecho de que sea adicionalmente un objetivo desafiante, contribuye a la motivación de la persona. ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿Qué les parece? ¿Es así? ¿Es así? ¿Cómo ven esto que les digo? Cuénteme alguien algo. ¿El establecer metas para alguien es un incentivo para esa persona? Sí, no, más o menos, depende. Sí, Yo sí, creo que establecer sí. metas es un incentivo, sí. ¿Mm?
¿Qué decías, Merlín? Perdón, pero se superpusieron justo Yo las... yo creo que sí, pero depende mucho de la persona. Ahí está, ahí está. Buen punto. Y para algunos capaz es un estrés, Claro. depende. Ok, buen punto, niñas, en ambos casos. ¿Por qué? Porque se depende, ¿sí? Por supuesto, claro que sí, que está bueno establecer metas, que está bueno establecer objetivos y que esto de alguna manera incentiva esa necesidad de logro de la que hablábamos, que más allá de que pueda ser o no dominante en una persona, está presente en todo. Hasta ahí vamos fenómeno. Sí y solo sí, y ahí este depende del que decía Merlín, o algunas personas las estresa, que decía Merlín, y por supuesto que sí. ¿De qué depende de que una meta, de que una meta, vamos a llamarlo así genéricamente, de qué depende de que una meta o de que el establecimiento de una meta sea movilizante para una persona? Fundamentalmente depende de que esa persona crea que tiene las condiciones para lograrla. Repito la idea, sea más armadita. Que el establecimiento de una meta sea motivante para alguien depende que ese alguien crea que tiene las condiciones para alcanzarla. Que sea desafiante, sí, pero que tiene las condiciones para alcanzarla. ¿Por qué? Porque ese estrés del que me hablabas vos recién, o ese depende general de que planteaba Merlin, depende fundamentalmente de que si una persona no se considera capaz de alcanzar la meta que se le propone, lejos de movilizarse por ella, se va a planchar. ¿Se entiende esto que les digo? Sí, sí. Lo Entonces, veo como algo subjetivo, Fer. a ver, Disculpame. Lo veo como sí. algo subjetivo. A ver, no sé si estoy en el camino indicado, pero si alguien me pone una meta, más allá de que esa persona considere de que yo estoy capacitado o no capacitado para conseguirla, Sí, también tiene que ver cuál es el incentivo de esa meta. Pues si yo te digo, tu meta es, no sé, por decir una pavada, aumentar las ventas un 10%. sí. Pero yo de ese 10%, a vos te voy a dar un 5% más de lo que te estoy dando ahora, es un buen incentivo como para alcanzar esa meta. Sí, correcto. Te Ahí le voy estoy a, diciendo el concepto, ¿eh? No digo, no no, digo que no, esté correcto. voy a exagerarte, Mariano. ¿Te gustaría un cetro de diamantes? ¿Te gustaría, ¿Obvio? te gustaría obtener un cetro de diamantes? Bueno, ¿Sí? si me prometés que escalás el Everest antes de fin del año, el cetro de diamantes es tuyo. Eh, ¿Qué ¿Se pensás entiende? de esa situación? A todos, Y ¿qué piensan de esa situación? mejor que empiece a entrenar de vuelta. ¿Sí? No, no, pero en serio, el cetro de diamantes es tuyo, pero tenés que escalar el Everest antes de fin de año. Yo ni me muevo. No me Porque, interesa ni el cetro ni el Everest. bueno, en el caso, por eso primero le pregunté si le interesaba el cetro. Y él Sí, dijo que sí. sí. Pero, ¿qué pasa con la meta? ¿Te crees capaz de alcanzarla en el tiempo Nah, que te... no, nah. Decididamente. Entonces, el incentivo que termina siendo una fantasía. Ujú. A eso me refería, ¿sí? Con el tema de las capacidades. No sé si vos te considerás, en todo caso, con las capacidades o no de hacerlo, pero el planteo que yo te hago hace que vos lo sientas fuera de tu alcance. Si vos Ujú. sentís que la meta que se te propone está fuera de tu alcance, no hay incentivo que valga. Es un chiste el incentivo. ¿Sí? Bien, Que vos- bien. si vos me decís, che, empecé a entrenar y el año que viene debutás en la primera de River, yo me voy a cagar de risa, porque por más que empiece a entrenar y que entrene, no voy a debutar el año que viene en la primera de River, ni voy a jugar nunca en la primera de River. ¿Me comprendés? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ahora sí. Si vos estás en un equipo comercial, ¿sí? Que esto es un error habitual, ¿sí? Si vos estás en un equipo comercial, no sé, de lo que quieras, del rubro que quieras, ¿sí? Donde vos decís, bueno, mirá, este tipo viene con un promedio de cierre de lo que sea, ¿no? Viene con un promedio de cierre de 2 o 3 contratos por mes, ¿sí?
Entonces yo le puedo, ¿cuántos contratos cerró en mayo? 3. ¿Cuántos cerró en junio? 2. ¿Cuánto cerró en julio? 2. ¿Cuánto cerró en agosto? 3. ¿Cuánto cerró en septiembre? 3. Entonces yo te digo, vení, Marianito, vos das para mucho más, vos tenés un potencial enorme y entonces ahora te voy a duplicar los premios. No solamente te voy a duplicar los premios, sino que aparte he decidido promoverte, qué sé yo, pero para este mes de octubre que empieza tenés que cerrar 10 contratos. ¿Vos qué pensás? A todos, ¿eh? Les estaba preguntando, ¿qué piensan? Y me parece una zanahoria, pero es difícil de alcanzar. No es creíble, ¿sí? No es creíble. Es decir, flaco, ni en pedo, escúchame. No es que estoy boludeando, qué sé yo vengo, vos me vas a decir, yo vengo pateando la calle, yo conozco cómo es el mercado. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que voy a triplicar la producción en un mes? ¿Por qué? ¿En función de qué? ¿Qué me vas a dar la varita mágica? Entonces, me prometas lo que me prometas, y aunque yo te crea que me vas a dar eso, sencillamente mis expectativas se diluyen porque considero que la meta no es alcanzable, que no es alcanzable para la mirada que tengo sobre mí mismo, sobre mi actividad, sobre lo que quieras. ¿Se entiende esto que les digo? Sí, ¿Sí? ¿Me, me, sí, me, sí. me comprendes, Mariano, que apuntaba con Sí, este sí, sí, tema sí, Fer, sí. del Sí, sí, desfasaje? es totalmente entendible. ¿Sí? Por eso, acuérdense, digo, como metáfora, la primera que pusimos, independientemente de que a alguno no le interese el cetro de diamantes, y está bárbaro, pero acuérdense Igual lo siempre, quiero, ¿eh? Lo quiero, ¿eh? acuérdense siempre de esta metáfora. ¿Querés el centro de diamante? El centro de diamantes es escalar el Everest antes de fin de año. El Automáticamente. 9, ¿Qué decís, Mario? Perdón. no, nada, un chiste. El 9 de noviembre el cetro ahí en la facultad. Claro, totalmente, pero totalmente. No, pero a propósito, Mario, esto que nos decía, vos sabés que esto es vuelvo a insistir en esto, ¿no? Perdón, es un error súper común. No, Ponemos metas muchas veces en la búsqueda de esto, ¿no? De incentivar ese espíritu de logro del otro, de plantear el desafío, de tratar de incentivar a través del desafío. Planteamos metas o asociamos el cumplimiento de metas con determinadas recompensas que no surten efecto porque la persona las considera inalcanzables. Por una cuestión del juicio que tienen sobre sí misma, por una cuestión del claro, juicio. ahí entra mucho, un poco, no todo, la confianza, ¿no? En uno. Por supuesto, ¿sí? Ahí están los otros dos conceptos, ¿sí? Ya que estamos, los pongo sobre la mesa y después volvemos de nuevo a recuperar esto. Los otros dos conceptos de esta placa, que es la significatividad y la autoestima. ¿Qué significa, que valga la redundancia, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo de la significatividad y a qué me refiero cuando hablo de autoestima, que parece más claro? La significatividad, de alguna manera, tiene que ver con esto que decía Fernanda hace unos minutos. ¿Recuerdan cuando hablamos del Everest y del cetro? Ella dijo, no me interesa ni el cetro ni el Everest, independientemente de la expresión, ¿sí? Y vamos a tomar prestada la expresión. A veces yo establezco metas que me parecen muy ambiciosas, establezco incentivos que me parecen muy valiosos, pero para la otra persona, por eso nuevamente vuelvo al tema de la subjetividad, para la otra persona, para la que está del lado del mostrador, sí puede ser ambicioso, sí puede ser atractivo, pero no lo siente significativo, no le mueve la aguja en su propia escala de valores. Vuelvo, insisto, tomo prestada. Cualquiera me podría haber dicho, como me dijo Fernanda, no gracias, no me interesa ni el cetro de diamante ni me interesa el Everest. Y es absolutamente válido. Es más, lo más probable es que en la cotidianidad en la cotidianeidad ni siquiera lo diga, ¿sí? Sencillamente no surte efecto el incentivo, ¿sí? Y después también lo que puede aparecer, y en esto
tenía razón Mario, por supuesto, es la confianza que esa persona tenga en sí misma o qué tan alta tenga su autoestima. Cuando yo voy a trabajar con la idea de este sentido de logro, ¿sí? O de lo que significa la meta. Las personas que insisto, por el momento tal vez que están pasando, por las características que tiene, por la mirada que tienen sobre sí mismas, las personas que en un determinado momento están con la autoestima baja, son inmunes, dicho esto con dolor, ¿no? Las personas que tienen la autoestima baja son inmunes a este tipo de incentivos. Nuevamente, no se creen en condiciones de lograrlo. No creen que están hechas para eso, no creen que tienen las capacidades o las condiciones. Entonces es muy complicado poder alinearlos con esto. ¿Se comprende esta última idea? Sí, Los incentivos emocionales, digamos, de esta última especie que estamos hablando, son muy importantes. Por todo lo que decíamos hoy al principio sobre el tema de perdón, sobre el tema de lo material y lo cíclico del proceso de motivación, te diría que los incentivos emocionales son mucho más fuertes que los materiales. Insisto, salvo situaciones extremas, ¿no? Si un tipo se está muriendo de hambre y vas y le compras un sándwich, bueno, obviamente que va a ser importante y va a ser decisivo. Pero sacando las situaciones extremas y ya metiéndonos nuevamente en esta cuestión de la subjetividad, los incentivos emocionales siempre son más fuertes que los materiales en términos de su efecto y la prolongación en el tiempo. Pero ojo, tenemos que entender estas cuestiones que veníamos diciendo para comprender la subjetividad de las personas. A propósito de esto, de, por ejemplo, las metas, las expectativas, el sentido de logro, hay un recurso, ¿sí? Hay un recurso básico que es si queremos generar incentivos a partir del cumplimiento de metas, hay un recurso básico que tenemos que utilizar, que es tan sencillo, y Mario hoy lo mencionaba en otro capítulo, en una etapa anterior de la charla, hay un recurso fundamental, que es que tenemos que hacer que las personas participen activamente en el establecimiento de sus propias metas. ¿Sí? Vuelvo a la idea y a repetir la idea. Hay que hacer que las personas participen activamente en el proceso del establecimiento de sus propias metas. Hay que construir, las metas pueden ser movilizantes, pero hay que construirlas en conjunto con la persona que yo quiero incentivar. ¿Se entiende esto que les digo? ¿Fui claro en esto último que les dije? ¿Se entendió esto último que les dije? sí, ¿Sí? Es decir, sí. Entiende, no sé si todos, no sé si todas las empresas o todos los lugares donde uno trabaja te permiten participar de las metas. bueno, de nuevo, vuelvo a esto que hoy charlábamos con Mario hace un rato cuando planteaba algo similar. Esto, más allá de la política de la empresa, es una responsabilidad cuando estamos hablando de este tipo de incentivos, una responsabilidad del responsable, valga la redundancia, Y sí, es parte del planeamiento y la... no, pero a ver, Mariano, te llevo a lo que decíamos hoy, ¿no? Cuando hablábamos con Mario este tema. Independientemente de la política de la empresa, el tema del incentivo de la motivación, la responsabilidad primaria es del jefe de cada equipo, del líder de cada equipo, del responsable de cada equipo. Si estamos hablando de una empresa pequeña, obviamente, por supuesto que la responsabilidad es de la cabeza. Si estamos hablando de una empresa grande, la empresa puede establecer políticas generales, pero quienes tienen que darle carne a esto son los tipos que están en contacto cotidianamente con los soldados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La responsabilidad primaria de los que tienen el mando directo de tropa, ¿no? De la política de la empresa. Si vamos adicionalmente a transitar por este terreno de los incentivos emocionales. Hay un montón de cosas que yo no puedo manejar en mi empresa o que puedo influir, porque
tenga una responsabilidad directiva, pero que tal vez en otras épocas no podía influir, como la política salarial o determinado tipo de bonificaciones, etcétera, etcétera, porque en definitiva en una empresa grande hay políticas sobre esto, pero la verdad que los incentivos emocionales dependen 100% de mí. ¿Sí? El involucrar, como bien decía Mario hoy, en involucrar a una persona en la toma de decisiones, en consensuar determinado tipo de objetivos. Esto depende del tipo que maneja cada equipo. ¿Sí? Perdón, alguien me habló, pero me lo perdí. No, Mariano, vos que querías aportar, perdón. No, que me llama, sí, es entendible. A ver, yo te puedo llevar a vos a, no sé si la meta impuesta, pero yo puedo crear los mecanismos dentro del equipo como para en un determinado momento poder consensuar una meta que vos en un determinado momento sientas más realizable, ¿sí? O más cercana a tus posibilidades de lo que puede ser una meta impuesta, o en todo caso ni siquiera, si lo querés, utilicemos la palabra imposición, una meta no consensuada. Una cosa es que yo diga, che, mirá, vuelvo al ejemplo que te daba hoy, ¿no? Este tipo tiene un promedio de 3 contratos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo quiero mejorar el desempeño de este tipo y quiero incentivarlo a partir de metas. La verdad que el hecho que yo diga, che, bueno, mira, Mariano, tu meta a partir de ahora es tal, desde el punto de vista del incentivo es nulo. No, me tendré que sentar con vos, sí, che, Mariano, tenemos que ver de qué manera podemos mejorar el rendimiento, aunque sea de a poco. ¿Cómo pensás vos qué pensás vos que podríamos establecer como una meta de crecimiento para los próximos 3 meses? El punto de partida. ¿Qué pensás vos? Y no, la calle está dura, lo que pasa, qué sé yo para mí, lo mejor sería quedarnos como está, vamos a ver, dejar pasar el verano, ver cómo arranca el año que viene, etcétera, etcétera, lo que te puede decir cualquier ejecutivo de cuentas en este momento. Yo que te diga, bueno, mirá, ¿sabés lo que pasa, Mariano? La verdad que yo te entiendo lo que decís, pero estamos poquito, bastante abajo de lo que es la expectativa, qué sé yo. Tratemos de mejorarla un poco. ¿Qué es lo que pensás vos que podría llegar a mejorar en estos próximos en este último trimestre? ¿Y cómo te puedo ayudar para que vos generes una mejora en este último trimestre? Yo no sé si vamos a llegar a consensuar la meta de 10, ¿sí? Pero por ahí es mucho más sencillo conciliar con vos una meta de 6, que sí realmente te va a movilizar, que sí realmente va a concitar tu motivación, porque lo vas a ver algo cercano, realizable, lo vas a tomar como un desafío. Entonces yo me quedo ahí, me planto ahí. Y esto es responsabilidad mía, no es una cuestión de política de la empresa. ¿Se comprende a qué punto? Bien, desde el involucramiento. Claro, es decir, si vos te plantás en simplemente te transmito lo que yo creo que hay que lograr, la meta nunca es del otro, la meta es tuya. Y esto nadie se moviliza, también permítanme que se lo establezca como casi como un axioma para recordar siempre, nadie se moviliza por las metas de otros. Todos nos movilizamos por las metas propias. ¿Sí? Si la persona a la que yo quiero motivar en función de metas no siente la meta como propia, entonces no va a haber motivación alguna. ¿Sí? Yo tengo que generar las condiciones para que esa persona se apropie de la meta que se le propone. Para que se apropie de la meta que se le propone, tiene que sentirse partícipe en el establecimiento de la misma. Porque el hecho de sentirse partícipe en el establecimiento de la misma va a hacer que esas dudas, esas dubitaciones de si puedo, si no puedo, si excede el desafío, si me estresa o no me estresa, ¿sí? Como decía Melio, en definitiva, se va a plantear en ese momento. Y si se plantea en ese momento y se explicita, si cuando yo te digo, che, el Everest para fin de año, vos decís, che, pero pará, flaco, ni en pedo, yo no puedo, por más que me ponga a entrenar ahora, no puedo alcanzar el Everest a fin de año. Yo quiero que explicites tus dudas, no quiero que te las comas, no quiero que te queden dando vuelta adentro.
Yo quiero que vos me digas, ni en pedo puedo cumplir eso. Porque entonces cuando vos me digas, ni en pedo puedo cumplir eso, yo te voy a decir, ¿por qué, che? A ver, charlémosle un poquito. Y entonces ahí se abre un proceso de acuerdo, se abre un proceso de negociación, se abre un proceso de conciliación, que cualquiera sea el resultado final al cual se llegue, te va a hacer que vos te sientas más involucrado y por ende más comprometido con eso. Y las cuestiones que más arraigadas estén en la falta de confianza en vos mismo o en la baja autoestima, como decíamos recién, al explicitarse terminan licuándose. Y me permite a mí también intervenir desde otro punto de vista, me permite intervenir desde la comunicación más abierta, me permite intervenir desde el entrenamiento, me permite intervenir desde la propia identificación, generar ejemplos que te puedan servir como guías, pero si yo no buceo en que vos expongas tus inseguridades, no me va a servir generar un marco en este sentido. ¿Me comprendés a qué voy? Sí, sí, claramente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Les queda claro a todos? Sí, es como comprar también la meta. O sea, llegar a un entendimiento para comprar la meta. Exactamente. Vuelvo a insistir en esto, jóvenes, de lo que les decía recién. Nadie se moviliza por las metas de otros. ¿Sí? Todos Por se eso, movilizan. al comprarla digamos, la internalizo como mía. Exactamente. Yo tengo que, si mi modelo de incentivo, el plano emocional, va a ser trabajar sobre esto que les decíamos, sobre el sentido del logro, poder establecer las metas, yo tengo que generar la situación en la cual la persona se apropie de la meta, la sienta como propia de propiamente dicho, valga la redundancia entonces. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a ver, redondeando, ¿sí? Redondeando esto. ¿Qué decimos? ¿O qué dijimos hasta acá? La motivación es un proceso fundamentalmente emocional, que es algo que está en el interior de cada persona y que por ende es subjetivo, que ese proceso de motivación se desencadena, ese compromiso emocional se desencadena cuando la persona liga un determinado vínculo, un determinado incentivo que puede surgir de sí mismo o puede surgir de un tercero, que la lleve a la búsqueda de un estado distinto al que se encuentra. La conexión, mi situación actual, la situación futura deseada, el incentivo que me da el empujoncito, que me da el empujoncito para que yo me mueva. Precisamente por esa subjetividad decimos, bueno, la verdad que ese incentivo, cuando yo trato de generarlo externamente, cuando yo trato de despertar la motivación de alguien, tengo que entender cómo esa persona se percibe a sí misma y percibe la situación. Vuelvo al concepto de origen que les decía, no se motiva desconocidos, no se puede motivar desconocidos. Y entonces ahí, entendiendo, por supuesto, lo que decíamos de lo cíclico de la motivación, lo que entendíamos el tema del desgaste de los propios incentivos, estoy repasando los highlights, llamémosles así hasta acá, el deterioro del uso del mismo incentivo a lo largo del tiempo, esta idea de lo marginal del impacto cuando yo voy reproduciendo la misma cosa siempre. La idea de esto que decíamos de entender que si bien la motivación arranca de un estado de necesidad, no todos interpretamos las necesidades de la misma manera, que depende mucho de la autopercepción que yo tenga de mí mismo, de las expectativas que pueda llegar a tener respecto de ese nuevo estado que voy a buscar, que está bueno establecer metas, que en términos de esto que decíamos hoy de los incentivos emocionales, está bueno jugar con este sentido de desafío, siempre y cuando se den estas dos condiciones, ¿no? Por un lado, pueda la persona realmente lo entienda
como algo significativo para su vida, para su proyecto de vida, porque siempre nos vamos a encontrar, y vuelvo al ejemplo este que decíamos, de el cetro de diamantes y el Everest, siempre vamos a encontrar personas que digan, no, gracias, yo no quiero ni el Everest ni el cetro de diamante, o que no lo digan, que es todavía mucho más jodido. A mí no me preocupa demasiado lo que las personas digan, me preocupa mucho más lo que las personas callan, ¿sí? Cuando hablamos de los vínculos laborales, profesionales, empresarios, pero en general cualquier tipo de vínculo humano, ¿sí? Nunca me preocupa lo que las personas digan. Lo que realmente me preocupa es lo que las personas pueden estar callando. Y en esto de la motivación corre a 1000 por hora esto que les digo. Entonces, si para la persona no es significativo el estado de situación al que quiero llevarla, si no cree que tenga las condiciones para poder cumplir con una determinada meta, si no siente como propia la meta que se le propone, si por alguna razón su autoestima está con batería baja, yo necesito conocerlo, yo necesito sacarlo afuera, porque si quiero movilizar en función del sentido de logro, como factor emocional de la motivación, lo primero que tengo que hacer es generar situaciones en las cuales las personas se apropien de esas metas, de esos sentidos de logro. ¿Está claro entonces esto hasta aquí, esto que dijimos hasta aquí? ¿Va bien esto? Perfecto. ¿Sí? Bueno, esto es un panorama así muy genérico sobre algunas cuestiones centrales que hacen a esto que llamamos la motivación. Permítanme que acompañe un par de ideas más que tenemos que tener claro. Otro concepto sobre esto que me interesa que tengamos presente es esto que decimos acá. Ojo, la motivación es un proceso individual, como lo venimos diciendo, pero es un proceso individual condicionado socialmente. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto de el proceso individual condicionado socialmente? Pues ni más ni menos, ¿sí? Con mis amigos, que el ambiente, ¿sí? El ambiente social en el cual esa persona se mueve, también hace lo suyo. Y yo tengo que estar atento a este tipo de cuestiones. A ver, ¿a ustedes no les pasa que hay días en los cuales ustedes están con todas las pilas, están bien, o ustedes son naturalmente personas optimistas, predispuestas, pero que en determinados entornos los tiran para abajo? ¿Les ocurre, les ha ocurrido alguna vez? Sí, Decididamente, ¿no? Hay entornos que tiran para abajo. Hay entornos sociales que, como se suele decir, tienen mala vibra, ¿sí? Me contagian el mal humor, me contagian la indolencia, ¿sí? Bueno, esto lo tenemos que cuidar en torno a todo lo que se... Ojo, en contrapartida también hay ambientes y muchas veces uno puede valerse de eso. Hay ambientes que son positivos o personas que naturalmente son positivas, que contagian buena vibra. Bueno, esas son personas realmente importantes dentro de cualquier equipo de trabajo. Pero independientemente de esto, tengo que estar atento a cómo el ambiente social está influyendo en el estado de ánimo y en consecuencia en el nivel de compromiso de una persona. Porque yo puedo hacer un montón de cosas también para trabajar individualmente ese compromiso individual, esa vida individual, pero después el entorno me lo pincha, me lo tira para abajo. ¿Está claro esto? ¿Está claro esto hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Sí. Bien, bárbaro. Gracias, Marlene. Gracias, Mariana. Un tema más sobre esto. Nosotros decíamos recién que la motivación es cíclica,
Decíamos también, por ejemplo, que no todos los días, como nos pasa a cada uno de nosotros, estamos 10 puntos, que hay días que estamos bien, hay días que estamos más bajón, que cuando alcanzamos un resultado, una meta que perseguimos desde mucho tiempo, nos pinta un poco después el bajón, el pinchazo, todo esto es normal. Ahora bien, ¿ustedes no conocen personas que habitualmente parecen estar siempre con pilas? ¿Sí o no? Pues aparentemente sí. Pues aparentemente sí. Ok. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué se producirá esto? ¿Qué se les ocurre? Los antidepresivos funcionan. ¿Eh? ¿Cómo decís, Mariano? Perdón, se me escapó. Los antidepresivos funcionan. Sí. Pero, a ver, hay personas que en términos de, a esto iba, hay personas que en términos de su estado de ánimo positivo, de su visión optimista de la vida, de sus compromisos emocionales, del nivel de involucración, parecen ser, no eludir estos ciclos que son inevitables, pero parecen ser bastante más estables, ¿no? En términos de, como decíamos, de sus pilas, de su nivel de compromiso, su involucración. ¿Sí o no? Hay personas que parecen ser un poquito más inmunes a estos ciclos. ¿Qué les parece? Es como Sí, hablábamos pero antes, no me sé cómo parece. hacen. Es Sí, subjetivo. Es muy subjetivo. Hay gente que se levanta a la mañana y está ya con un humor particular, en mi caso, por ejemplo. sí. Y hay otros que no, que necesitan. Ok. Café. Yo- Bueno, independientemente de... ya encarás el día de otra forma, me refiero. sí, sí, por supuesto. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué tienen esas personas? Y no le pido a nadie que sea autorreferencial en esto, es algo que quiera hacerlo. ¿Qué tienen estas personas que parecen tener ciclos motivacionales mucho más estables o ser menos vulnerables a estos pinchazos, estos bajones? ¿Qué es lo que tienen de diferente? ¿Qué es lo que los diferencia? A ver qué se les cruza por la cabeza, cuéntenme. Y primero amor propio. Amor propio, mira qué interesante, buen aporte, me gusta la idea. ¿Qué Claro. más? ¿Qué más? ¿Qué otra Creo, cuestión? creo que manejan las emociones. ¿Qué manejan las emociones? Bien, perfecto. Autoestima elevado. Autoestima elevada. Bueno, hay varias cosas que juegan ahí y por supuesto tienen mucho que ver con lo que ustedes dicen. Pero estas cuestiones como la autoestima elevada, como el amor propio, ¿sí? Como decía Mario, tiene que ver con algo, con un concepto que, o la raíz de alguna manera, tiene que ver con un concepto que a veces no sé si lo confundimos, lo mezclamos con la motivación, pero que tiene otro alcance, que es el concepto de la inspiración. Y no inspiración como rapto de creatividad, ¿viste? Como a veces digo, no, bueno, sí, me sentía inspirado, ¿sí? Me sentí inspirado, hice esto, me sentí... No, no estamos hablando de la inspiración como acto creativo puntual, estamos hablando de un concepto de inspiración que tiene que ver con precisamente esto que veníamos apuntando. Entonces, no, una persona que se siente inspirada es una persona que es mucho más estable en sus estados de ánimo a lo largo del tiempo, que puede sostener a más largo plazo esos ciclos motivacionales. ¿Sí? Y la pregunta inmediata, que algunas respuestas ya estuvimos colectando, si vamos a llamar a esto, a este estado, inspiración, y como lo decía la imagen que les mostraba recién, podríamos pensar inclusive, che, en definitiva, si quiero contrarrestar los efectos negativos de estos ciclos, tengo que inspirar a las personas o contribuir a que las personas se inspiren. ¿De qué se trata esto? Bueno, permítanme que se los plantee así.
la inspiración de las personas, esto que llamamos la inspiración de las personas, o la idea de que una persona pueda mantener su visión positiva a lo largo del tiempo, decididamente tiene que ver con aquello que podríamos llamar el proyecto de vida de esa persona. Y yo sé que suena bastante grandilocuente o pesado en un determinado momento, pero las personas, permítanme que nuevamente lo plantee en estos términos, las personas pueden sostener su motivación a largo plazo o pueden eludir los ciclos, la mayor parte de los ciclos emocionales de bajón, etcétera, etcétera, cuando sienten que están encausadas en un determinado proyecto de vida. ¿Qué querré decir con esto? A ver cómo me gustaría que nos tomáramos unos minutitos para hacer un jueguito de interpretaciones de estas palabras. Digo, una persona se siente inspirada, una persona es capaz de sostener su buena vibra en el tiempo cuando siente que se está moviendo en función de un proyecto de vida. ¿Qué querré decir con esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo interpretan, cómo sienten esto que les digo? Pues cuando tienes un proyecto de vida, tienes objetivos y sabes hacia dónde vas. Ajá. Y es un objetivo a largo plazo, ¿no? Que inclusive va mucho más, mucho, pero mucho, mucho más allá de lo que es su coyuntura. ¿Sí? Entonces siempre estás como motivado a seguir adelante para alcanzar ese objetivo. Por supuesto que sí. Ahora, nuevamente, en términos de la pregunta, ¿sí? Que les hacía, este, todas las personas con las que ustedes se cruzan, todas las personas con las que ustedes interactúan habitualmente, ¿tienen claro qué es lo que pretenden de su vida? No, No. No, ¿no? Para todos, ¿eh? Quiero aclarar. Todas las personas con las que ustedes interactúan, con las que ustedes tienen contacto, qué sé yo, ¿tienen claro cuál es su proyecto de vida? ¿Sienten que están enroladas en un determinado proyecto de vida? ¿Qué piensan? Algunos ya me dieron su opinión, pero me gustaría también. No, 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 para para nada. Bueno, miren, la verdad que sí, que lamentablemente es así. La mayor parte, algunos dicen es un mal de época. Yo no quiero ser tan drástico, ¿sí? Más allá de que muchas corrientes sociológicas lo plantean, pero no quiero ser tan drástico. No voy a decir que es un mal de época. Yo digo que no es común, ¿sí? No es común que una persona, que la mayoría de las personas que comparten un determinado ámbito social tengan claro cuál es su proyecto de vida. ¿Sí? Como yo digo siempre, cuando tengo oportunidad de conversar estas cosas en el marco de alguna organización y percibo algún tipo de escepticismo, siempre digo, bueno, te propongo un desafío. Anda y encara a las primeras, ¿sí? Encara a las primeras 10 personas que se te crucen dentro del marco este de esta empresa, de lo que fuere, preguntales cómo se ven a sí mismas dentro de 10 años, a ver qué te contestan, a ver quién te puede dar una respuesta clara. Y lo hago extensivo, ¿sí? Lo hago de extensivo el desafío. Agarren a las primeras 10 personas que se les crucen por delante y pregúntenles cómo se ven a sí mismas dentro de 10 años. A ver cuántas respuestas concretas obtienen. ¿Qué piensan? ¿Que van a obtener muchas? ¿Que van a obtener pocas? Respuestas consistentes, ¿eh? ¿Estamos hablando? Pocas. Pocas, dice Merlín. ¿Qué piensa el resto? ¿Coinciden? ¿Vos, Mariano, qué pensás? De acuerdo, estoy de acuerdo Sí, con Merly. sí, decididamente, decididamente. Bueno, vuelvo a insistir, no sé si es un mal de época, no sé si es algo que de pronto tiene que ver con las condiciones humanas, como muchos de ustedes. Sí tengo claro que una buena cosa que puede hacer o que puede tratar
de hacer uno cuando, respecto de aquellos colaboradores más cercanos, de aquellos con los que vale la pena, como yo, emprender algo, si lo quieren algún socio importante o asociado, es ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida, ¿sí? Orientarlas, guiarlas, inspirar a las personas es eso, ¿sí? Y yo no tengo dudas, como varios de ustedes saben, con los que compartimos y hemos compartido también otros espacios, no tengo dudas de que los buenos líderes, vamos a llamarlo así, que es una condición esencial del liderazgo, pero no solamente del liderazgo sobre otros, sino fundamentalmente, como digo habitualmente, del liderazgo sobre uno mismo, que es el más importante, decididamente pasa por poder construir una mirada de uno mismo a largo plazo, poder construir un propósito de vida. Si adicionalmente yo consigo ayudar aquellos que me rodean, aquellos más cercanos, aquellos que forman parte de ese núcleo, de ese equipo, a que hagan esto, decididamente voy a obtener como resultado gente más comprometida, más involucrada y que realmente pueda ser, por supuesto, mucho más útil en términos del valor que puede generar para mi negocio. ¿Está clara esta idea de el ayudar a las personas a encontrar su propósito? ¿Está claro esto aquí? Clarísimo. ¿Sí? No sé, Bueno, no sé si lo recordás que fue una de las preguntas que te hice en uno de nuestros encuentros, sí, el por qué hacías lo que hacías. sí, ¿Te acordás que te dije? sí, Tantos libros escritos, tantas ocupaciones, sí, y por qué nos reuníamos en encuentros gratuitos y sí. brindabas tu tiempo Ujú. a las otras personas. ¿Te acordás de esos Me lo, primeros me lo encuentros? preguntaste en un desayuno de trabajo que compartimos, es cierto, me acuerdo. Exacto. Bueno, ok, cada uno lo puede definir, lo puede caracterizar como quiera, ¿sí? Pero decididamente, hay una expresión que vos, Víctor, seguro me la escuchaste alguna vez y tal vez algunos de los otros amigos presentes, no recuerdo también. Yo siempre digo, todos estamos acostumbrados a responder muy claramente preguntas que tienen que ver con el qué y el qué hacemos y el cómo lo hacemos. Yo le pregunto, digo, a cualquiera de ustedes o cualquier persona con la que me cruzo, sea del ámbito, en el ámbito laboral, profesional, empresario, lo que sea, digo, che, ¿qué es lo que haces vos? ¿Eh? ¿Qué te dedicas? Y todos tenemos la costumbre de definirnos en términos de lo que hacemos. Entonces, te cuentas un tipo, te dice, bueno, sí, yo hago tal cosa, qué sé yo, y generalmente todos tienen claro qué es lo que hacen. ¿Sí? Nadie duda al momento de tener que definir lo que hace. Por ahí lo hace de una manera, lo hace de otra, pero todos tienen claro lo que hacen. Todavía mucho más, ¿sí? Todavía mucho más ocurre cuando vos le preguntás a alguien cómo lo hace. Y en el cómo también muchas veces se tiene claro, ¿sí? Cómo se lleva adelante, de qué manera, qué cosas son importantes, qué cosas no son importantes, pero en sintonía, si lo quieren, con esto que decíamos recién, de el propósito y de hasta dónde las personas en general tienen más o menos claro a dónde van y este tipo de cosas. Yo no encuentro muy a menudo personas que tengan totalmente claro para qué hacen lo que hacen. Que para mí es la pregunta más importante a propósito de esto que me decías, Víctor. ¿Sí? El qué y el cómo, ¿sí? Lo tenemos claro todos. ¿Sí? No todos tienen del todo claro el para qué hacen lo que hacen. Y a propósito de ese sentido de propósito, de ese proyecto de vida del que hablábamos, decididamente, jóvenes, la pregunta más importante es el para qué. Mucho más importante que el qué y el cómo. ¿Está clara esta idea? Sí, Bueno, jovencitos, entonces
como les decía, en términos de la propuesta inicial de este próximo encuentro, hasta aquí lo que podemos decir sobre, por lo menos en términos generales, y desde ya que es algo que vamos a recuperar también en el próximo encuentro cuando empecemos con este tema, con el tema de equipos, pero hasta aquí una primera aproximación, ¿sí?, sobre el tema de motivación. En el próximo encuentro, la semana que viene, el próximo jueves a la hora de siempre, vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es la formación de equipos, ¿de acuerdo? Y en función de esa historia de la formación de equipos, vamos a reintroducir algunas cuestiones que tienen que ver con la motivación, pero con una mirada un poquito distinta. Pero hasta aquí valga esto como una primera aproximación sobre el tema. ¿Estamos bien hasta acá con esto? ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá con esto? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. ya que les gustó la idea, les dejo pensando en el para qué, que en serio está muy bueno preguntarse esas cosas. Jóvenes, hasta aquí entonces por hoy. Les agradezco, como siempre, el acompañamiento y nos estamos viendo el próximo jueves a la hora de siempre para hablar en este caso o para comenzar a trabajar sobre el tema de la formación de equipo. ¿Estamos bien acá? Chaucito. Sí, Sí, gracias. gracias. Chao. Muchas Nos gracias. vemos. Terminen muy Muchísimas bien. gracias. No, por favor. Terminen muy bien la semana, pasen un lindo finde y nos estamos viendo en breve. Chau. Abrazo, Fer. Gracias, igualmente. Chau, chau, chau.